Este fragmento fue realizado en un stream de Late. Si te gustaría ver los directos y participar en las dinámicas, el link se encuentra en la primera línea de la descripción. Tampoco olvides suscribirte a este canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un hombre tuvo una idea: construir un pueblo en el que todo el mundo sería igual, en el que no habría diferencias por raza, ni por género, ni por condición sexual. Un sitio en el que reinaría la paz, el amor, el cariño y el respeto. Un ¡Poggers! hombre tuvo esa idea y la cumplió. Unos años después, casi 1000 personas se suicidaban en el mismo instante, en ese mismo sitio. Hoy, en el Rincón de Giorgio, una de las historias reales más trágicas y difíciles de creer que he contado jamás. Si no fuera porque todo está increíblemente bien documentado, porque hay decenas de vídeos, cientos, miles de grabaciones de audio, si no fuera por la prensa, si no fuera porque no tenemos que remontarnos muy allá en el tiempo, os aseguro que os costaría de creer que lo que os voy a narrar hoy sea cierto. Hoy os cuento la historia de Jim Jones, del templo del pueblo de Jonestown, de una de las cintas de audio más terribles, perturbadoras y trágicas que jamás escucharéis. Hoy, el suicidio masivo más grande que jamás hemos conocido en la historia de la sociedad humana. Chavales, una pregunta rápidamente. ¿Vosotros a qué hora salís del colegio? Ok, es muy random la pregunta. Que si Late, tú inventaste la caca, shut up. Pregunta seria, o sea, no es de doxeo, no es pregunta así rara. Por curiosidad. A las 3, a las 4, a las 5, a las 3, a las 2. Pervertido. Hoy vengo a follaros, va, no ya. Solo quería saber a qué hora salíais para ir a veros. Y llevaros, hijos de su puta madre. Y ahora sí, conozcamos a ese diablo, ese hombre que provocó que todos los miembros de su secta, casi 1000 personas, decidieran un mismo día, en una misma hora, dejar de vivir, y encima lo grabaron todo. Chavales, fuera de broma, quizás esta pregunta es muy turbia, pero ¿vosotros creéis que si un ídolo de esto, un idol de K-pop, rollo Jungkook o esta gente, le llega a decir a todos sus seguidores que se acaben la vida? Yo creo que mucha gente. Fácil 10.000. Yo creo que muchísima gente lo haría. Fuera de meme, ¿eh? Y lo peor es que creo que eso es muy preocupante. Muy preocupante porque, bro, o sea, el fanatismo ya absurdo que está creando estas cosas, no sé, a mí me malviaja. Siento que mucha gente como que lo está dejando ir y todo eso. Pero, man. Dude. Cosas muy turbias. Conozcamos pues Gente muy obsesionada. a Jim Jones. La masacre El 13 de mayo del año Jonestown. 1931 nace en Estados Unidos, Indiana, James Kardec 23 ha canjeado esta carta. La pregunta es quién no lo haría cara con ojos en blanco. Shut up. Warren Jones, conocido unos años después como Reverendo Jim Jones, uno de los mayores criminales e instigadores de muerte de toda la historia conocida de la humanidad. Pero antes de irnos a ese punto, el punto en el que se convierte en un demonio, en el que provoca la muerte de casi 1000 personas, mirando a los ojos a cada uno de ellos. Estamos hablando de niños pequeños, de personas mayores, pero esto después. Vamos a intentar comprender de What the fuck? dónde viene o de dónde vino este señor. Nace en una comunidad rural, en un pueblecito muy pequeño. Así me salto tus sponsors, Late. Así me salto tus sponsors. Ya, pero es que yo no cobro porque lo veas. Yo cobro por ponerlo. Pendejón. De Indiana, que ya de por sí
Es un estado de los Estados Unidos muy rural. Su padre, James Thurman Jones, es un veterano de la Primera Guerra Mundial que tiene una enfermedad crónica en los pulmones debido a la inhalación de gas tóxico de las armas químicas que lanzaban durante ese terrible conflicto. Aún así, intentaba trabajar, a veces en la construcción, a veces ayudando en lo que podía en las casas de los vecinos, pero debido a su mala condición física, en muchos momentos tenía que estar hospitalizado, en otros momentos tumbado en la cama, y no podía traer realmente mucho dinero en casa. Su madre, Lynetta Putman, era, como muchas mujeres en esa época, ama de casa, y yo creo que uno de los grandes problemas de esta historia, ella no amaba a su hijo. Ella nunca había querido ser madre, y así se lo hacía saber a todo el mundo, incluso a su hijo. Mientras a ella no le diera problemas, le daba igual donde estuviera, por lo que no era extraño encontrarse al jovencísimo Jim Jones por la calle, vagando, solo, en algunos casos incluso desnudo. Estamos hablando de un niño de 3, 4, 5, 6 años, que tenía un padre enfermo y una madre que pasaba absolutamente de él, y que tan solo se preocupaba cuando su hijo hacía algo mal y ella tenía que pagar los platos rotos. Debido a la mala salud del padre, la madre tiene que empezarse a buscar trabajos fuera de casa, lo que provoca y acentúa aún más esta situación de desamparo del niño. La única suerte que tenía es que la comunidad, los vecinos, lo querían bastante. Lo invitaban a comer, a cenar. En estas que conoció a la mujer del pastor del pueblo. Y no me refiero a pastor de ovejas, sino a pastor evangélico, a pastor cristiano. Al pastor le cayó muy bien el niño, no mal penséis, por favor. Tendría Jim unos 8, 9 años y empezó a enseñarle el evangelio, a leer la Biblia. Y Jim, y esto lo veremos en varios momentos de su vida, se obsesionó. Cuando algo le gustaba mucho, muy intensamente y sin ambivalencias. Así que cuando tenía tan solo 9-10 años, era capaz de recitar de memoria pasajes enteros de la Biblia. Tanto le gustaba esto, que empezó a imitar a los pastores evangélicos, los predicadores, por la calle, en su patio, donde fuera, con amigos del colegio, incluso... Es que creo, fuera de meme, creo que en esa época, al no haber Fortnite o Free Fire o mierdas así, esto es como el único entretenimiento que tenían los niños, ¿sabes? Como hacerse pasar por el cura. ¡Qué jodido, ¡Qué jodido! Si el ser humano hubiese sido más rápido en crear putas consolas, esa masacre no habría ocurrido. ¿You know? Y en algunos casos, solo como la una, o con perros y animales. Imaginaos la escena, un niño de 10 años predicando delante de 4 pastores alemanes y 2 mastines. Esta escena, que nos podría hacer gracia, a mí también me evoca una... Cristo tiene el fandom más naco. Pero, oh my god, pero es que puedes estar en lo correcto. Una profunda tristeza de una Más ignorante, 100%. persona que estaba muy sola. Algunos podríais pensar, bueno, un niño que proclame la palabra de Jesús, aunque yo no sea cristiano, no crea en la religión, tampoco no son cosas malas, ¿no?, las que se enseñan. El problema es que él tenía otra cara, otra vertiente. Y esta vertiente no era tan cristiana, era bromista pesado. Una que hizo bastante gorda fue cambiar el agua baptismal por orines suyos. A veces robaba, tenía la mano un poco larga y su madre luego tenía que ir a pagar los platos rotos. Eran esos momentos en los que la madre notaba que tenía un hijo, ahí sacaba el cinturón y le arreaba bien. Cuando él tenía 8 años, y sé que esto os va a sorprender, estalla la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis que los nazis, los alemanes, Hitler, eran los grandes enemigos del mundo occidental conocido, entre ellos por supuesto Estados Unidos. Pues él lo toma totalmente de forma diferente. Empieza ahí una gran ilusión, obsesión por el nazismo y por Adolf Hitler. Y esto veríamos que se repetiría durante toda su vida. A él le encantaba esa figura de autoridad, esa figura controladora de masas, esa figura manipulativa. Adoraba a la gente que era capaz de mover a los demás como si fueran peones. Y estamos hablando de que era un niño pequeño que cuando, por ejemplo, en esa época de la Segunda Guerra Mundial, veía pasar a gente hablando en alemán, les saludaba con el Sieg Heil, obligaba... El primer edgy. De hecho, puede que sí, Puede perfectamente que sí lo haya sido, tío. Como que a día de hoy la gente con esa mentalidad están en Discord y les llaman edgys. Y ya, ¿no? Y hasta ahí quedan, ¿no? Y no salen del sótano de sus padres y
y GG, ¿no? Pero en su época se convertían en eso, tío. Real. Discord salvó una generación también. Enseñaba a sus amigos pequeños, conocidos pequeños, a imitar el paso de la oca, que es una forma de desfile militar donde las piernas van muy para arriba y que era precisamente la que hacían los nazis. Con todo esto que estoy diciendo, seguro que muchos pensaréis que la secta de la que he hablado, la princesa gran protagonista de la historia, la secta, lo que él hizo, pues sería una secta nazi, racista, todo ¿Qué lo sucede, contrario. señor? Aún Todos. que yo creo que tenía más a la persona que a sus ideales. Él, unos años después, cuando es un joven adolescente, descubre Marx, el comunismo, el socialismo, y ahí sí que pierde totalmente la cabeza. Se pasa días enteros leyendo, instruyéndose sobre el comunismo, sobre el socialismo. Él mismo se empieza a identificar como maoísta, aunque tiene un grandísimo cariño a la Unión Soviética. A partir de ahí sus travesuras se reducen muchísimo y en su mente hay dos grandes ideales. Por un lado, el cristianismo, entendido como él lo entendía, y por otro, el comunismo, entendiéndolo también como él lo entendía, y de todo esto... ¿Cuántas veces seguidas te puede castigar Dios, tío? Sin padre, con una madre que le sudas los huevos, comunista, cristiano. Jesus Christ. Sin Fortnite, sin Discord. Dios. Se suma una gran preocupación por la segregación, sobre todo racial. Odiaba cuando un negro, cuando un afroamericano era discriminado por su color de piel. No lo podía soportar. Encima un día quedó completamente obnubilado por el discurso que hizo Eleanor Roosevelt en contra de la discriminación racial. Se le sumó también ese concepto, el concepto de que era importantísimo que los afroamericanos tuvieran el mismo poder que los blancos. Y pensad que si hoy en día nos podemos quejar de algún racismo en Estados Unidos, en esa época sí que era una diferencia abismal. Estamos hablando de una segregación real, objetiva y brutal, y él luchaba contra ello, por lo que siempre tuvo a la comunidad afroamericana detrás, respaldándole. Vayamos al año 1948. Oh, man. De hecho, Greyhound, esta empresa de autobuses, a día de hoy sigue existiendo. ¿Por qué lo sé? Porque una vez tomé un autobús Greyhound para ir de Florida, bueno, de Miami a Alabama. Dude. Era un viaje de 22 horas. ¿Vale? Viaje de 22 horas. Llegué a la primera parada. Todo guay, transición bien, ok, me bajo, me subo al otro, no sé qué. Segunda parada. Llega hasta ahí el camión, o lo que sea, el autobús. Y nos dicen, el siguiente sale en 1 hora. Ok, perfecto. Esperamos. Ya no, en 1 hora más. Esperamos. Pasan 7 horas en la estación de un sitio en medio de la puta nada. En Florida. Y nos dicen, ya, es que el anterior conductor, el que tenía que trabajar en la mañana, decidió no venir a trabajar, entonces os vais a ir todos con el siguiente, que sale a esta hora, en 1 hora. Y ahí sí, 1 hora más de espera y salió el autobús. Bro. Oh my god, os juro que casi perdí la cabeza ahí. Casi perdí la putísima cabeza. Casi perdí la puta cabeza, tío. Y él luchaba contra ello, por lo que siempre tuvo a la comunidad afroamericana detrás, respaldándole. Vayamos al año 1948. Buen estudiante, va para doctor, paramédico, y de repente dice, hey, yo creo que no, me importa demasiado mi concepto de mundo perfecto, donde todos estamos juntos, que yo no puedo ser un simple doctor, por lo que decide dedicar su vida a evangelizar, a pastorar, sin entrar en muchos detalles, porque la vida de Jim Jones de verdad daría para hacer una serie, no un simple vídeo, daría para una serie de 4 o 5 episodios, porque hay un montón de detallitos, de cambios de concepto, de idea. Empezó con los metodistas, no acabó bien con ellos, luego fue para otro lado, hasta que acaba fundando su propia congregación religiosa, su propia secta, que es donde vamos ahora a centrarnos. Digamos que hay unos cuantos años en los que va más o menos dando tumbos, sigue con su obsesión comunista, religiosa, dictatorial, porque él seguía adorando a los dictadores, vinieran de donde vinieran, hasta que yo creo que se cansa de estudiarlos y decide convertirse él
en uno. En el año 1954, cuando está casado, tiene un hijo, ha adoptado otros hijos de diferente raza, porque su idea, su concepto era crear una familia arcoíris, donde todas las razas estuvieran representadas, donde todo el mundo estuviera representado. En ese sentido, Jim ya predijo Netflix y Disney. En eso fue un avanzado. True. Pues sí. Predijo Twitter. A su tiempo. Decide en el año 1954 fundar su propia congregación, el Templo del Pueblo. La primera sede del Templo del Pueblo se funda en Indianápolis, capital de Indiana, por lo tanto cerca de donde él había nacido y se había criado. Y tenemos ya a Jim Jones convertido en el auténtico predicador del libro. La típica imagen que todos podemos tener en la cabeza de ese hombre en el estrado. Cientos de personas llorando viéndole, él hablando del amor de Jesucristo, del poder de la curación milagrosa de Dios. En sus reuniones curaba a ciegos, a personas con tumores cerebrales mortales, personas que se estaban muriendo, gente que estaba en silla de ruedas y que se levantaba después de que él le diera el poder de Dios, por supuesto. Como todos los telepredicadores y predicadores, Fake and gay. falsean sus curaciones, sus mágicas curaciones, pero el caso es que la gente lo adoraba, tenía carisma, era muy inteligente y yo creo que tenía ya en ese momento un punto gigantesco de locura. Empieza a tener paranoia de que alguien va a hacer algo contra ellos o de que va a iniciarse una tercera guerra mundial, de que pueden caer bombas atómicas, por lo que decide trasladar la sede de Indianápolis hasta California. Aun con estas declaraciones excéntricas, Jim Jones tenía bastante buena fama en muchos ámbitos de poder de Estados Unidos. Por supuesto, seguía estando al lado de los más necesitados, ayudaba a exdrogadictos o a drogadictos a salir de la droga y a reconvertirse en... No mames, ese güey sí levantaba pussies. Personas funcionales. Por supuesto, el activismo negro estaba totalmente a favor suyo. Tenía nombre, tenía respeto y la gente lo tenía por una buena persona, aunque su congregación estaba de bajada. Llegaron a ser en su momento de apogeo unos 400, 500 y actualmente no llegaban ni a 100, por lo que él, de forma muy inteligente, decide adscribirse a una congregación bastante más oficial y grande que la suya, que son los Discípulos de Cristo. Oficialmente pasa a llamarse Templo del Pueblo de los Discípulos de Cristo. Con este pequeño movimiento, de alguna forma consigue legitimación, consigue que lo suyo pase de ser una pequeña familia a una mucho más grande, y ahí es donde vive sus grandes momentos de esplendor, donde es más conocido, donde gana una auténtica millonada y donde empieza a llamar la atención de las autoridades. Fuck, man. Real, lo peor es eso, tío, que 100% el cabrón era ultramillonario. Ultramillonario, tío, porque los cabrones que generan muchísima pasta, sin que mucha gente lo sepa, o bueno, probablemente mucha gente a día de hoy ya lo sabe, ¿no? Pero son los curas y los que hacen sus discursos y no sé qué. En Estados Unidos hay un montón de iglesias que las ves y flipas. Pero real, son iglesias que parecen estadios de la Super Bowl, tío. Cabrones que luego se inunda una ciudad y no dejan que la gente vaya a su iglesia a refugiarse. Tío, o sea, es otro puto rollo. Gentuza que crea sus putas religiones de mierda, van de buen rollo y son multimillonarios haciéndose estadios, tío. Otro rollo. Que ven como de repente ha salido de forma masiva esta nueva religión cristiana y quieren saber qué está pasando. Rumores de fraude, de abusos, no tanto sexuales, sino más bien abusos de poder, abusos físicos. Se llega a decir que el Templo del Pueblo pudo llegar a tener 20.000 miembros activos. Y esto... El hijo de su puta madre del cura de mi pueblo tenía 2 camionetas estilo... Oh, wow, estilo narco. ¡Qué locura! Es que es lo que os digo, tío. Generan muchos ingresos, tío. Cuando metes tu dólar ahí en la bolsita, ese puto dinero... Man, le estás dando la vida, le estás dando el paraíso a ese cabrón en el mundo real. Para este tipo de organizaciones es una auténtica
barbaridad. Sea como sea, Jim Jones cada vez está más paranoico, cada vez está más incómodo. Su ideal de pequeño mundo donde él es el rey, es el dictador, es el dios, se desmorona si demasiada gente, ya sea la propia prensa, ya sea el gobierno, empieza a inmiscuirse, empieza a pedir papeles, empieza a pedir opiniones de los propios miembros, por lo que a principios de los años 70 decide arrendar una tierra en el país de Guyana, que es un país que es muy poco escuchado, muy poco hablado, pero que está en Latinoamérica. Está justo debajo de Venezuela, es fronterizo con Venezuela, un país muy selvático, con mucha humedad, pues decide arrendar 12 kilómetros cuadrados en Guyana y construir ahí su gran utopía, su gran sueño, Jonestown. Un pueblo en el que él dictaría absolutamente todo lo que se tendría que hacer y que en teoría, en su enferma mente, iba a ser el paraíso en la tierra, un sitio de amor, de paz, de concordia, donde todo el mundo tendría 5 de pastor con todo. representación. Este era el concepto inicial. Es verdad, tío, ese es el único contexto en el que me gusta el pastor, tío. En un puto tortillón bien cerdo. Creedme, nunca, jamás llegó a producirse. Entre el año 1900 aproximadamente 74 y 1977 se negocia y se construye Jonestown. De momento solo unos pocos trabajadores americanos podían ir ahí a trabajar, pero a Jim Jones le corría prisa porque empezaban a salir personas, y ya no tan solo hablo de la prensa o de la política, sino también familiares de miembros de la secta que empezaban a preocuparse. Uno de los casos más famosos fue el de una pareja que consideró que su hijo, que su bebé, había sido retenido por Jim Jones de forma obligada, ya que ellos dos, cuando nació el bebé, formaban parte del templo del pueblo. Una vez sucede esto, Jim Jones hace firmar una especie de contrato extraño en el que dice que él es el padre del bebé. Ellos, con la cabeza completamente comida, lo acaban firmando. El padre real decide irse primero, luego la madre, y se convierten un poco en los fundadores de un grupo de familiares preocupados por lo que estaba pasando con el templo del pueblo. Viajamos al año 1976-77, Jonestown. Tío, y lo peor de todo es que ya están en tierra de nadie. O sea, cuando están ahí, ¿qué se le va a hacer? O sea, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Qué puede hacer Estados Unidos para detener eso? Ya está construido y ya se puede ir. Empiezan yendo tan solo 50 personas, entre las que por supuesto se encuentran el propio Jim Jones, su familia, sus hijos, numerosos hijos, también su esposa, pero en pocos meses llegan casi 1000. Todo esto a nivel... Es que es lo que os digo de nuevo, en plan, si hubiese Fortnite, tío, si hubiese Wi-Fi, esto no pasa. Si hubiese Discord, ¿no te vas a ir a este puto sitio de mierda en medio de la nada, jodido, cagando en botes, y dejar todo lo que tenías atrás? Ni de puta coña. Burocrático, no es tan sencillo, hacer mucho papeleo, y como os digo, seguía teniendo buena fama. ¿Cómo chingas con Fortnite? No habían streams de Ibai, tío. Si Ibai hubiese existido en esa época, no habría pasado Jamestown. ¿Te imaginas? Habían dudas ya sobre él, habían dudas sobre lo que podía hacerse. No me funen, me encanta la Fórmula 1. Sí, Late, tú inventaste el Fortnite. Hablaba de que en San Francisco, en la sede de San Francisco, habían habido abusos, castigos muy fuertes, sobre todo a la gente joven. Pero todo era eso, eran más rumores, eran investigaciones en curso, por supuesto. Al final se acabaría sabiendo de que no era agua clara, de que había muchas cosas extrañas. Pero en ese momento, repito, la imagen incluso a nivel gubernamental no era mala del todo. En el 77, hacia finales, se instalan ya, pues eso, casi unas 1000 personas en Jonestown. Y se forma una especie de comunidad, comuna, donde lo que en principio tenía que ser algo paradisíaco, espectacular, además de precioso, la gente viviendo como nunca en su vida, pues no, se convierte en un sitio bastante desastroso. La gran mayoría de personas tienen que trabajar, incluso los niños, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde.
aguantando temperaturas de 38 grados más una humedad impresionante porque se tenía que Qué cultivar horrible. muchísimo. El terreno era un desastre. Incluso cuando el gobierno de Guyana vendió ese terreno, sabía que era un terreno malo, que era un terreno fácil de cultivar, que tendrían muchos problemas para conseguir comida, para conseguir cosas básicas. Y de hecho, durante buena parte de la duración de Johnstown, que al final a máxima población fue poco tiempo, un año justo, muchas de las personas comían casi cada día lo mismo. Arroz, alguna verdura, algún día si podían importar carne, huevos, pero casi siempre comían lo mismo. Se dice que la mitad de los 1000 tenía diarrea, problemas estomacales severos. Jim Jones, os preguntaréis, ¿también padecía eso? Pues no del todo, porque aun Qué puta utopía de mierda, ¿eh? Qué... ¿por qué te irías? ¿Por qué te irías de aquí, bro? ¿Por qué? ¿Por qué dejarías la sociedad? ¿Por qué? aunque es No es divertido. No es divertido vivir fuera de la sociedad. cierto que él no se construyó Con arroz blanco. ni una mansión, no os imaginéis esa escena, ¿no? Del típico Es que no se había inventado bulla. tirano que tiene una gran mansión Yeah. y la gente se está muriendo a sus pies. Él también vivía un poco de forma muy austera, no vivía como un millonario, desde luego. No es la imagen de secta de aprovechado, es la imagen de secta de un Puro arroz y calor en los huevos, con razón se mataron. absoluto loco, un megalómano de nivel extremo, pero sí que tenía ciertas cosas que los demás no, como una nevera. Y él podía comer carne, huevos, etcétera, cuando quisiera. Él Puto hijo de puta. y sus allegados, su familia. La vida en Johnstown Hijo de puta. se parecía más a un gulag ruso o a un campo de concentración de la Yep, época nazi me imagino. que a un sitio paradisíaco. Ya os he dicho antes que Jim Jones estaba muy obsesionado con los dictadores y estudiaba sus técnicas de manipulación. Desde hace unos años se había fijado en Corea del Norte e imitaba diferentes técnicas, como por ejemplo, grababa sus discursos y los ponía en altavoces por todo el pueblo a todo volumen, casi todas las horas del día, su voz, sus discursos y sus conceptos se escucharan. Por supuesto, los niños eran adoctrinados a creer en lo que ellos creían, en esa especie de comunismo Fuck, evangélico man. que él mismo había creado. No había ningún tipo de Dios, comunismo evangélico. Oh, my God. ¿Por qué te meterías en eso bajo tu propio juicio, bro? O sea, ¿por qué alguien en su sano juicio diría, sí, voy a meterme en una comunidad comunista evangélica? Dios, son como las dos peores cosas que existen en el mundo, tío. Real, de que las dos... Si te pones a apuntar las peores cosas que existen en el planeta, pondría esas dos encima de muchos crímenes de odio, bro. de opinión. Real. Qué pendejos. La verdad, comento pura mamada porque es lo que lees. Te he hecho spam de cariño y ni los topas, solo lees hate. Cabrón. Bueno, así será. Shut the fuck up, Dan Stunks. Dan 9 Stunks, tío, eres el cabrón más hater de aquí. Llevas hateando desde que naciste, hijo de tu puta madre. Shut the fuck up. Puto Dan Stunks. Que alguien me saque un comentario de Dan Stunks positivo en el último puto año. Lacra jodido. Jesus. Lo que él decía era la última palabra, y el que se rebelaba, sobre todo los jóvenes más impulsivos, con más ganas de hacer cosas diferentes, quizás cansados de la dureza, de la situación, de la comida, eran castigados de forma bastante brutal. Se desnudaba a la gente que no hacía lo que él quería y se le daban descargas en las partes. También se castigaba a los ¿Cómo? más pequeños, a los niños, a los que cometían travesuras. Había un pozo en Johnstown. Jim decía a todo el mundo que en ese pozo, y eso iba para los niños, había un monstruo. No había un monstruo, había un hombre que había contratado para que estuviera ahí, para que cuando cogieran a los niños y los colgaran y los metieran en el pozo
a veces durante toda la noche o durante Pablo muchas horas, 116 ha canjeado esta carta. ¿Van? señor les tocara las No. piernas, los intentara tirar para asustarlos, para provocar que los niños no hicieran absolutamente nada que Jim Jones no quisiera. Por supuesto, todo aquel que intentaba desertar, aunque él decía que todo el mundo tenía la facilidad para hacerlo, que él nunca obligaría a nadie a estar con él, mentira, porque todos los que lo intentaban eran capturados y por su bien eran llevados a una especie de hospital de campaña que había, el único que existía de hecho en Johnstown. Y ahí se les aplicaba diferentes drogas, calmantes musculares, calmantes mentales, para volver a llevarlos al redil. Por lo Oh my god. Dios, tío, eso es... este vídeo es... Man. Qué puta mierda más tétrica, perturbadora, que horripilante. todo aquel que se escapaba, Putísima a pesadilla. no ser que tuviera mucha suerte, se quedaba. Aún así, y dicho esto, se tiene que decir una cosa y se tiene que reconocer. Un gran porcentaje, yo diría que una gran mayoría de la gente que estaba en Johnstown, estaba con la cabeza tan comida que eran, a su manera, felices ahí. Y desde luego no querían traicionar a Jim Jones. Querían quedarse con él y hubieran hecho lo que fuera. Por dos cosas. Una gran parte eran afroamericanos que habían sufrido mucho y para ellos él era un salvador. Y luego está el tema de los juegos mentales que él hacía, uno de los más famosos. Y ahí ya nos vamos acercando al tema del suicidio. Él practicaba lo que llamaba las noches blancas. De repente avisaba a todo el mundo que fuera para el pabellón. El pabellón era el sitio comunitario, el sitio donde hacía él sus discursos, sus charlas, siempre grabadas, casi siempre en audio. Hay cientos, miles de cintas de audios, una de ellas, la cinta de la muerte, que es una de las cintas más locas, más bestias que podéis escuchar y que me parece de las cosas más destacables de esta historia, de este vídeo. Pues ahí, en el pabellón, es donde él daba pues los discursos y decía las cosas importantes. La noche blanca pues era avisar a todo el mundo de que fuera al pabellón y ahí les hacía una pregunta con 4 respuestas. Les decía, tenemos que hacer algo esta misma noche, o nos matamos todos, lo que él llamaba un suicidio revolucionario, o intentaban todos juntos huir a la Unión Soviética, o se quedaban ahí armándose para luchar contra los invasores. Invasores X. Él creía que los capitalistas iban a llegar algún día para acabar con ellos. Y finalmente, la última opción, que era huir a la jungla. Que cada uno saliera e intentara escaparse. Él lo manipulaba todo desde meses antes para que la respuesta siempre fuera la muerte, el suicidio colectivo, porque creía en la reencarnación. Les decía que morir era como un sueño, que luego se despertarían, si se habían portado bien, en un sitio mucho mejor, un sitio que realmente era el paraíso, ¿no? El paraíso que quizás no estaban encontrando en Johnstown, pero que lo iban a encontrar si morían por él. La gente acababa votando, porque esto era como una especie de democracia manipulada, por supuesto, acababa votando el suicidio, se les entregaba un pote con un líquido rojo y lo tenían que beber. En ese pote, en teoría, había cianuro, que es algo que si habéis escuchado es absolutamente mortal, te quema por dentro y, como veremos después, realmente mata en pocos minutos. La gente lo ingería y no pasaba nada, porque era un falso simulacro y él luego lo reconocía que era una prueba de lealtad que habían superado. Esto se hizo varias veces. Se sabe que fue entre unas 2-4 veces. Shut the fuck up, bro. Antes de una que no fue simulacro, que es la que llegaremos. Dios, aparte, imagínate al cabrón pensando, esta va a ser otro simulacro, no sé qué, y te empieza a arder todo, empiezas a dolerte. Oh my. Muy poquito. En Estados Unidos empiezan a hacer un run run. ¿Qué coño está pasando en Guyana? Empiezan los rumores, las teorías conspiranoicas. Ahí está pasando algo raro, pero lo único que sí que era cierto es que había un número cada vez más importante de familiares que no podían comunicarse, porque por supuesto Johnstown estaba completamente aislado de cualquier tipo de comunicación, a excepción de las que controlaba el propio Jim Jones. Los demás no podían comunicarse a no ser que estuvieran siendo vigilados. Pues los familiares empezaron a preocuparse porque no les era posible hablar con sus hijos, con sus primos, con sus tíos, y algo extraño estaba pasando. Así que, capitaneados por esa pareja que quería reclamar la custodia de su hijo, hablaron con el gobierno americano. Al final, un congresista llamado Leo Ryan hizo lo que se conoció como la investigación Ryan y decidió
presentarse junto a un séquito, pues en Guyana, en Johnstown. Por supuesto, todo avisado. No os imaginéis esto como una especie de Metal Gear Solid donde este Ryan es un agente secreto, es un congresista, es un político, con americana y con corbatita. Tío, habría molado mucho que hubiesen llegado de una con un montón de armas. Por una puta vez en su vida, Estados Unidos llegara a un sitio con un montón de armas y que tenga sentido que lo hagan, ¿sabes? Y que tenga un objetivo que puede resultar en algo bueno, ¿sabes? Caerles así a los hijos de su puta madre. Todos, manos arriba, a sus familias, ya está, venga. Pero fue psicólogo por 2 años y hasta entonces te dejamos solo. el único que GG. tuvo los cojones, como mínimo, para ir ahí a preguntarle directamente a Jim Jones: hey, hay rumores extraños, hay rumores de abusos físicos, de castigos brutales, de que la gente no puede salir. ¿Qué pasa? ¿Es cierto o no es cierto? Llegan en avión a Georgetown, que es la capital del país. Es un país pequeño, no está muy lejos de Johnstown, que estaba casi en la frontera con Venezuela. Consiguen hablar con Jim Jones y con, digamos, con la cúpula, que era al final su gente. Sí sucedió, pero en otra secta. Willy solo ha canjeado esta carta. Parece el Far Cry 5 cara sonrojada cara fría. Eran 1000 loquitos con calor y hambre, no creo que se necesite un equipo SWAT. ¡Ey! ¿Les han caído equipos SWAT a putos gamers? ¿Les han caído equipos SWAT a niños pequeños? ¿Solos? En plan... Sí, yeah, do it, bro. Si llegaban, supongo que se suicidan porque ya estaban preparados para eso. Pero llegarles sin avisar, ¿sabes? Rollo misión así Bin Laden y a su puta casa. Gente más allegada, sus guardaespaldas, que eran como una especie de milicia dentro del poblado, que al final sí era un poblado de paz, porque tiene que haber gente con rifles, con pistolas y con escopetas. Bueno, él decía que era para protegerse de los capitalistas y de la gente que quería hacer daño. Lo reciben, pero no a todos, porque eran muchos. Estamos hablando de que habían familiares, había prensa también, por supuesto el congresista Ryan con pues, su equipo. Al final, unos pocos pueden entrar en Johnstown, unos pocos, quizás son 10, y ver cómo son las cosas desde dentro. La recepción es muy buena. En el pabellón hay bailes, hay comida, hay música. Ryan se queda pues incluso sorprendido, ¿no? De que la gente parece feliz, de que la gente está cómoda, pero uno de sus segundos, en un momento en el que se separa del grupo y quiere ir al baño, es abordado por 2 personas con muy mala leche, con muy mala hostia, y que le dicen que dónde va, que no se le ha perdido nada por ahí, que vuelva con el grupo y con todo el mundo. Entonces ahí ya les descuadra algo, porque lo que habían recibido hasta el momento era amor, paz, era todo muy hippie, ¿no? Y de repente se encuentran con esto. Esa misma noche se quedan varios a dormir en Johnstown. Alguien llama a la cabaña de Ryan, abre la puerta y se encuentra con 2 personas que le pasan un papel y se van. En el papel pone: por favor, sacadnos de aquí. Es que es como una película. Holy shit. Por favor, sacadnos de aquí. Cuando ve esto se da cuenta de que el paraíso no tiene que ser y que tiene que haber algo extraño. Unas 14-15 personas acaban sumándose al equipo de Ryan para irse. Es decir, hay 15 desertores, entre los cuales está uno de los más allegados de Jim Jones, que se llama Larry Layton, y que hasta ese momento era del grupo duro, del núcleo más ferviente de admiradores del templo del pueblo. Sí que era un poco extraño que quisiera irse, ¿no?, de forma tan repentina, pero Ryan no le ve malicia y se lo lleva. Van hacia un pequeño aeropuerto a 1 hora o 2 horas. Oh, fue para matar a los desertores. No. Horas de Johnstown, y cuando están ya casi en el avión, Layton saca una pistola, intenta matar a Ryan, no puede, hiere a varias personas, lo acaban reduciendo, pero luego ven un tractor que se aproxima lo más rápido que puede ir un tractor, bajan unas 8 personas con escopetas, con pistolas y con rifles y empiezan a dispararles a todos. Ryan muere. No tan solo eso, sino que cuando ya está en el suelo agonizando, se acerca uno de ellos y le acaba pegando 20 tiros, muchos de los cuales en la cara. Lo dejan hecho una desgracia. Holy shit. Que aquí ya nos acercamos al momento culminante, trágico, ¿no? Jones ya hacía unos meses que estaba muy mal de salud. Incluso él decía, se cree que de forma falsa, que sabía que tenía cáncer de pulmón. Pero sí que estaba muy mal de salud. Le costaba respirar a veces. Con casi toda seguridad se cree que padecía alguna enfermedad mental. Y eso es lo que agravaba todo. Esa paranoia de una forma histriónica, narcisista, exacerbada,
ya a veces decía incoherencias. Era un tío que había sido muy listo. Ahora seguía siendo un buen manipulador, pero es que a veces no tenía ningún sentido lo que decía. Veía enemigos donde no existían, le costaba incluso acabar frases que tenía escritas delante, y es muy posible que padeciera algún tipo de esquizofrenia o ataque psicótico. El caso es que él tenía en la cabeza de que había llegado el día de que murieran todos. Ese día, con lo que había pasado en el avión, iban a morir todos. Así que... ¡Wow! Damn. Y aparte, ya estaba por terminar. Ya estaba por terminar todo esto, tío, porque matan a un congresista. GG. Literal GG. Ahí te caen 100 militares y te acribillan, pero vamos, o sea, hasta quedar en el puto suelo. Jesus fucking Christ, man. Qué terrorífico. Tío, real, que qué terrorífico lo de... Lo de cuando el congresista se iba a pirar con los chavales. Y les hicieron eso. Qué putos psicópatas. reunió a todo el mundo al pabellón otra vez. Todo el mundo, eran más de 900 personas. 913 fallecieron. Alguna consiguió escapar, muy pocas, pero 913 fallecieron. Los reúne a todos, pone la cinta a grabar, la infame cinta de la muerte. Quizás un día, si os gusta mucho este vídeo, pueda hacer un análisis de lo que dice. De hecho, yo creo que sería magnífico, no lo había pensado, pero creo que sería magnífico para analizar como un auténtico... que no es ni sociópata, es que ya está más allá de todo, ¿no? Un auténtico loco, manipula a la gente para que se quiera matar. Esta cinta estuvo controlada por el FBI durante mucho tiempo, hasta que se filtró hace años, y les dice básicamente que van a tener que morir. Se prepara una pileta con una especie de zumo de frutas parecido al Kool-Aid, que es muy famoso en Estados Unidos, pero de marca blanca, ¿no? Que es el que se vendía ahí en Guyana, y ahí le habían metido cianuro y diferentes barbitúricos, tranquilizantes, bueno, algo para que no hubiera ningún tipo de duda de que quien tomaba eso moría. Dios. El cianuro es muy doloroso. No es una muerte de quedarse dormido y no despertar. Es una muerte que te quema por dentro. Entonces él prepara eso y empieza a decirles que ha llegado el momento de morir. La gente aplaude. Tal cual, la gente aplaude cuando él dice que ha llegado el momento, de que van a liberarse. Porque si no llegan los capitalistas, llegan los cerdos, ¿no? Capitalistas. Que es mejor morir así que vivir de otra forma. Empiezan por los bebés. No. No me jodas. Los bebés no pueden beber, tal cual. Lo que hacen es con una jeringuilla les introducen la bebida en la boca. Dude, no, 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 no. Los bebés empiezan a chillar, porque les duele. Bebés y niños pequeños. Habían unos, si no me equivoco, más de 200. Los padres empiezan a asustarse. Y de hecho, mientras él está hablando, es que es una cinta terrible, mientras él está hablando, cuando ya empieza a ver, pues esto, ¿no? La ingesta, pues empiezan a escuchar padres que dicen que no, no. Solo hay una mujer, solo una persona, de forma educada se enfrenta a él y le dice que por qué hacen eso, que no vale la pena, porque él les estaba vendiendo la moto de que como han desertado 20, esto se acaba, tenemos que terminarlo ya, porque no hay nada que hacer. Ella intenta convencerlo de que pueden huir a Rusia, de que pueden hacer algo, y él no quiere escuchar. Él dice que su verdad es la verdad. Y esa mujer, de hecho, al final también se mató, ¿no? Pues la única persona que intenta hacer algo diferente. Fuck. Se escuchan muchos chillidos de los bebés y de niños pequeños llorando y diciendo que duele. Es así, ¿no? Él no para de hablar, Entonces, la gente cuando ingería eso, salía del pabellón y se iba fuera. La imagen típica de esto, ¿no? Se llama la masacre de Jonestown, que es el edificio, el pabellón, y rodeado de cientos de cadáveres. Que es una imagen súper impactante. La habréis visto seguramente, si conocéis un poquito este caso, lo habréis visto. Cientos, porque la gente salía fuera. Por lo que dicen algunos supervivientes, eran como zombies. Ya no sentían casi ni dolor algunos.
estaban como idos también todas las drogas que llevaba el mejunje ese. El caso es que una vez te lo tomabas, pues morías en unos 20-30 minutos, en el caso de los bebés en unos 5 minutos. Estoy seguro que muchos pensaban que esto era un simulacro otra vez. Pero cuando ven que los bebés mueren, ahí es cuando yo creo que dicen... esto va en Fuck serio. this shit. Esto va en serio. ¿Por qué algunos no abandonaron? Porque alguno quería. Porque Jim Jones cogió a su guardia, todos con rifles, y los puso a las 4 puntas del pabellón para que nadie pudiera escapar. Es decir, o te matas o te matan. Elige. Pero tú hoy mueres. ¿Qué pasó con Jim Jones? A él se lo encontró muerto. Se lo encontró muerto con un disparo de escopeta. No se sabe si fue el mismo, se cree que sí, pero también es posible que obligara a alguien a matarlo Yoshi antes de Gordit morir. 0 ha canjeado esta Wow. carta. Dios. Oh my god. Y aparte, ultra cobarde el cabrón que hace que todos mueran de una forma ultra psicópata, sádica, dolorosa. Y él con un escopetazo y ya, venga, en un segundito. Man. Por eso os digo que no era la historia del típico que quiere aprovecharse y luego se va con el dinero. Llegó a tener muchos millones, Jim Jones, de lo que había conseguido. Él también murió. Un auténtico loco, asesino, sociópata, narcisista, megalómano, pero él también murió. Pero no quiso irse con cianuro, no quiso irse con el dolor. Quiso irse de forma rápida y fácil. Y de esta forma tan trágica se termina esta historia, porque una vez, claro, acabado la secta, pues todo el mundo conoce el caso, es histeria colectiva en Estados Unidos. Me Del imagino. séquito del senador Ryan no mueren todos, muere él, creo que unos 3-4 más, y los demás sobreviven. Y consiguen llegar a Estados Unidos a explicarlo todo. Willy solo ha canjeado esta carta. Van a ley de antes cara resoplando. Pero os podéis imaginar que fue un caso que no pasó hace tantos años. Estamos hablando del 78. No es algo de la Edad Media, de la Edad Romana, donde habían auténticas bacanales de muerte y destrucción. Estamos hablando de hace muy poquitos años. ¿Cómo tanta gente estuvo de acuerdo en hacer eso, no? La potencia de la manipulación en las masas. Lo estúpidas que son las masas cuando son bien manipuladas. Porque creedme, ni que hubieran 8 guardas con un AK-47, 900 personas siempre ganan. Siempre. Vale, van a morir 50. Van a morir 10. True. Muy true. Pero 900 personas contra 8, nada que hacer. Pero también hay que decir... Bueno, es que... hay que decir también que muchas veces nadie quiere ser el primero en moverse. ¿Sabes? Como que también es un poco como las ovejas. Siento que las personas y los grupos grandes muchas veces son como las ovejas. Y nadie está dispuesto a tomar una decisión a no ser que alguien los guíe. ¿Sabes? En plan, mirad... Sé que es un ejemplo muy jodido para esta situación tan seria, ¿no? Pero mirad, por ejemplo, el juego del calamar. De Minecraft o lo que sea. En la parte de los cristales. Nadie quiere ser el cabrón que salta ese puto cristal. ¿Sabes? Aunque sepas que si tú saltas y te sacrificas, van a llegar todos los demás. Muchas veces nadie quiere hacer el salto y prefieren que se acabe el tiempo y que mueran todos. ¿You know? 100%. O sea, sé que... Vamos, la situación es un poco jodido, ¿no? Hacer esa comparación con esto. Pero muchas veces la gente prefiere quedarse paralizada y morir que echarle huevos, ser el primero en salir y morir luchando. ¿You know? Viva Cristore-1 ha canjeado esta carta. Mal ejemplo pero totalmente real. Yeah. Absolutamente nada que hacer. Y más en un espacio reducido. Pero querían morir. Querían morir. Muchos querían morir. Y murieron. Hasta aquí esta historia de Jim Jones, Jonestown. Me he quedado chafado, porque estaba recordando la cinta de audio es muy bestia. La cinta de audio es muy bestia. Si este vídeo tiene... No voy a decir ni cifras, si tiene muchos likes, da igual, si os gusta. Mira, es que me la pela, como si tiene 14 likes. Eso sí, si os gusta y no estáis suscritos, suscribiros, porque a mí me va de puta madre. Y así llegamos ya a los 11 millones, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado de esta historia absolutamente demencial, trágica, tremenda.
Y nos vemos en un próximo vídeo del Rincón de Giorgio. Pues qué caso tan heavy. Ya, muy, muy, muy heavy esto, ¿eh? Muy, muy, muy heavy. Alguien ha dicho... toda la verdad sobre el terrible caso, el repugnante crimen sin resolver. El caso de la Dalia Negra. No sé qué es esto, pero se ve más o menos interesante para ver el otro día. Podríamos ver... avión... No, a ver, ¿qué podríamos ver?